Hola a todos, mi nombre es Yohairi Sánchez, bienvenido a un video más de Hablemos y en el día de hoy, como lo prometí en el video anterior, vamos a hablar acerca de la realidad. Antes de empezar me gustaría decirles que no pude subir video hasta el día de hoy porque en la semana que me tocaba subir video era la semana de exámenes y estaba muy ocupada. Luego el mundo se volvió loco y empezaron los saqueos y todo el conflicto racial y todas esas cosas que ocurrieron en estos últimos días, y preferí esperar a que las cosas se calmaran un poco antes de subir un nuevo video. Así que hablemos. Hablaremos de la realidad, y la realidad ha sido un concepto bastante controversial a través del tiempo en los diferentes ámbitos de la filosofía. Cuando definimos la palabra realidad, significa la existencia verdadera y eficaz de algo o alguien. También significa cosa que existe en el mundo real. Como vemos en la definición de realidad, encontramos la palabra verdad. La realidad es un concepto bastante claro dentro de las personas, o sea, la mayoría de las personas entienden más o menos bien lo que significa la realidad. La realidad la relacionamos con datos verificables e empíricos de diferentes cosas. Por ejemplo, las fechas, los eventos o acontecimientos, etcétera, etcétera. Aunque en nuestra mente la realidad la percibimos como un concepto bastante cercano a la definición de verdad. O sea que pensamos que nuestra realidad es verdadera. La palabra realidad viene del latín realitas y a su vez viene del res, que significa cosa. O sea que una realidad es simple y llanamente una cosa, algo que acontece, algo que pasa o algo que está. A pesar de la claridad que envuelve el concepto de la realidad, muchas personas entienden que la realidad es bastante subjetiva, que la realidad tiene bastante subjetividad. La mayoría de las personas comprenden el hecho de que cuando algo ocurre y hay varias personas observando el acontecimiento, la versión de los hechos de cada uno va a ser diferente. Y cada uno percibe a través de su subjetividad diferente los hechos y los acontecimientos, las cosas, los colores, etcétera, etcétera, porque la realidad es bastante subjetiva. La realidad es distorsionada basada en esas percepciones que cada uno tiene acerca de las diferentes cosas. Por ejemplo, cuando varias personas dan datos acerca del rostro de una persona o de la cronología en la cual un evento acontece, por lo general van a encontrarse diferentes gaps, como dicen en inglés, diferentes incongruencias entre uno y otro, basado en esa percepción distinta que cada uno tiene. Por ejemplo, en la psicología se estudia un fenómeno que es conocido como el fenómeno de las falsas memorias, y es estudiado por la psicología criminal, donde en un evento o un crimen que ocurre, varios testigos oculares van a tener diferentes memorias acerca de esto, van a crear diferentes memorias acerca de los acontecimientos, y nosotros no conocer verdaderamente la verdad, más bien una realidad de qué ocurrió. Ahora es interesante entender el por qué esto ocurre, y es que es necesario que entendamos que la realidad, al igual que la verdad y al igual que todos estos conceptos que utilizamos para definir las cosas que ocurren, son creaciones sociales. En este video, que lo voy a dejar en la cajita de descripción para que lo vean, lo explican con un ejemplo bastante palpable de por qué y cómo es que la realidad es una creación social. Nosotros mismos construimos la realidad en la que vivimos. La construimos a través de cómo vemos las cosas pasar, cómo entendemos nuestro entorno, cómo reaccionamos a él. Y todas estas cosas van creando la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, cuando conocemos a alguien
y empezamos a ver las diferentes características de una persona, la mayoría de las cosas que percibimos y entendemos acerca de una persona es basado en lo que esa persona nos muestra, en lo que nos dice, en las cosas que hace. Y muchas veces no son quienes esa persona en realidad es o como es verdaderamente, más bien una fantasía que nos muestra y que para nosotros esa es la realidad. Es verificable porque es las cosas que hemos visto, que hemos vivido, que hemos palpado, y es algo que ocurre y que está ahí, pero no es la verdad porque nos han mostrado una fantasía. Incluso hay enfermedades que antes se consideraban como enfermedades y ya no, como por ejemplo la homosexualidad fue una enfermedad y esa fue la realidad durante tantos años. Hubo un gran periodo de tiempo donde se pensaba científicamente que las personas de color, o sea, las personas con afrodescendencia, las personas negras, eran menos inteligentes que las personas blancas, basado en una ciencia. En verdad, no es así. La realidad cambió cuando se encontraron nuevos datos para refutar esos viejos. Es como esta imagen donde se ve un 6 y un 9. Y vemos como dos personas lo ven desde su perspectiva y ven y ambos están correctos. Y así funciona la realidad. Cada uno en nuestras cabezas tenemos la realidad del mundo. Ahora bien, cuando comparamos lo que es verdaderamente la realidad y la verdad, vemos dos conceptos bastante parecidos, muchas veces utilizados como sinónimos. Pero la realidad incluye en su definición, en su percepción, esa subjetividad que todos pensamos que hay, ¿verdad? Ahora bien, cuando hablamos de la verdad, la persona percibe una verdad absoluta. Más bien, cuando decimos realidad, es considerado como algo más subjetivo o más flexible. Pero ambas palabras tienen el mismo nivel de subjetividad. Ambas palabras son bastante subjetivas, aunque no sean percibidas de esa manera. Solo quise compartir con ustedes un poco de lo que es la realidad y de cómo es subjetiva. También me gustaría no dejar pasar por alto la realidad o lo que está aconteciendo hoy en día en el país en el que vivo, que es Estados Unidos, donde luego de salir de todo este encierro hemos visto cómo las personas se han volcado a las calles y han luchado una vez más en contra de ese gran monstruo que es el racismo. Me gustaría próximamente hablar acerca del racismo y de por qué también es una creación social, pero en este momento me parece bastante prudente hablar acerca de lo que está ocurriendo y tomar esta parte del video, ya que hablé de la realidad, para decirles un poco acerca de lo que yo pienso que está ocurriendo y de cuál es mi realidad dentro de todo este asunto. Yo vivo en el Bronx y aquí hubo bastante dolor, ¿verdad? De las personas que están iniciando un nuevo negocio, de esas personas que quizás tienen años trabajando para construir algo de que vivir, algo que le pueda proveer para su familia, y lo destrozaron a través de los saqueos que están haciendo o que hicieron. Yo creo fielmente en que si algo no te parece justo y en tu gobierno lo están haciendo, tú tienes todo el derecho a protestar, a salir a las calles y a tener civil disobedience o desobediencia civil, acatando claramente las consecuencias que eso traiga. En este país hay libertad de asamblea, donde muchas personas se pueden reunir para hablar, para pedir, para decir lo que quieren. También Estados Unidos es conocido dentro de la política por tener una sociedad civil fuerte y grande y amplia y poderosa, y se ha logrado muchas cosas ya con el tiempo que tienen protestando. Han logrado incriminar a los demás policías que estaban, han logrado aumentar los cargos al policía que mató a Floyd, y se ha visto un avance. Mucha gente apoyando claramente, obviamente, la comunidad negra y afroamericana en este
en esta lucha, ¿verdad? Y más bien la comunidad afrodescendiente completa, por la mayoría de los países del mundo también, se han sumado a esta lucha que busca la igualdad en oportunidades, la igualdad, la equidad y la justicia de este sistema que está dañado. Es indignante ver cosas como los saqueos, donde muchas personas perdieron muchas cosas, muchas minorías afectadas por otras minorías, y es importante que entendamos eso es lo que quiere la élite, que entre los que no son la élite se hagan daño entre sí para ellos poder continuar teniendo el poder que tienen. Entonces, solo quisiera decir al respecto de todas estas cosas que se vale luchar, se vale protestar, se vale caminar, marchar, se vale luchar y poner tu esfuerzo, tus energías en una causa justa. La justicia es siempre algo que debemos de buscar, es siempre algo que debemos de pedir. Y con respecto a mí como dominicana que conozco y sé que tengo afrodescendencia, pero también como dominicana de tez clara, como dominicana de color claro y que no se me nota, ¿verdad?, mi afrodescendencia con solo mirarme. Creo que es importante que cada día nos eduquemos más, que cada día investiguemos más y que cada día podamos aceptar más nuestros orígenes, nuestra descendencia, y podamos entender verdaderamente que el color de piel es simple y llanamente una diferencia más. Una diferencia más que debe de ser celebrada y que debemos aplaudir, y que no debemos de utilizarlo para discriminar con respecto a mi afrolatinidad y a lo que yo pienso con respecto a ese tema. Me gustaría que vayan a mi Instagram, en las historias destacadas hablo un poco sobre el tema y voy a continuar hablando allá acerca del tema. Y me gustaría que me sigan, porque a través de mi Instagram comparto muchas cosas con respecto a estos mismos temas. Hago algunas encuestas para aportar a estos mismos temas, y me encantaría que me sigan. Mi Facebook también, en mi Facebook tengo una página en la cual comparto las cosas que escribo, y me encantaría que puedan seguirme y leerme. En fin, muchísimas gracias por ver el video. Les invito a que se suscriban, que le den like, y como siempre, muchísimas gracias. Comenten qué piensan acerca del tema y qué les gustaría escuchar en el próximo video. Muchísimas gracias, un beso y hasta la próxima. Bye.